Hello, hello. Hola, hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes. Hello, everyone. Hola a todos y a todas. We're seeing that they are joining up. We'll wait Estoy viendo que ya se va uniendo la gente. before Voy a we dar start un the session. minuto antes de empezar la sesión. In the meantime, I'm going to introduce myself. Mientras tanto, My voy a ir name is presentándome. Raúl Fretes. Me llamo I'm Raúl studying too in Fretes. climate Soy change estudiante de and doctorado en at the Cambio Climático y University Políticas Climáticas en la of Universidad de Institute Lisboa, of Social Science en el and Instituto also de global youth Ciencias hub at the Sociales, Global y también Foundation. soy un defensor de la Here with juventud me, I global have my de colleague la Yoko GYC, Lu. Hello, y me Yoko. acompaña mi compañera Yoko Lu. Hello Hola, ¿cómo everyone. estás? Hello, Hola a todos everyone. y a todas. That I would like to also introduce Me myself. gustaría también I'm also presentarme brevemente. facilitated with law, Soy moderadora and my también name en is esta Yoko sesión. Liu. Me llamo Yoko I'm Lu. mostly involved with the policy work Sobre with todo Jungo Biodiversity trabajo Settlement, en políticas junto a and Jungo, also with the Global Youth Biodiversity y también Network. trabajo con la Recently, Red I de attended Biodiversidad the de los Global Jóvenes Biodiversity Mundiales, Forum as a y speaker también soy this year in defensora de la 2025, juventud and mundial. also one of the Global Youth Champs with the Global Youth Como Championship. decía, soy defensora de la juventud mundial Thank en you very much, la Yoko. GYC. And Muchas now gracias, we are the Yoko. facilitators of this session. Somos los moderadores de la Welcome sesión de you hoy. all back to Nos gustaría today's darle la bienvenida a todos y a todas a COVID-19 esta program octava sesión de este for maravilloso programa de formación for you. que hemos desarrollado Not just juntos you, but for para everybody in the ustedes future. y para todo el mundo en el futuro que quiera Let's verlo. begin as usual. Antes de You empezar, may como know ya es costumbre, we have our social media and the community contamos corner, so please don't con forget to tag us, nuestras redes follow sociales, us, así que si van a and interactuar en redes like sociales and pueden follow us. seguirnos y etiquetarnos As y you darnos know, like. there is also the rules of Como ya engagement. saben, también contamos con unas reglas para la participación, y es que es importante ser Very respetuoso important to know as this keeps everything well porque organized esto in a permite respectful tener way. una buena So organización. this is the agenda of today. We have Este es el orden del speakers, día de amazing hoy. interactions, Contamos con and there muchísimos is a lot to ponentes, learn. maravillosas So interacciones, now that y we vamos a are aprender muchísimo. back in the schedule, so we're gonna Estamos un start. poco I have atrasados en el orden del día, así two que vamos a empezar I ya want to ask con un two rounds pequeño of time juego. Nos questions to gustaría myself, preguntarles starting with qué which son las part políticas of climáticas, incluso para of mí, the que es una parte you want to importante de mis learn. estudios. What do you Muchas define veces se me as olvida qué climate change? significan. So Así que everybody queremos will use saber para Menti. ustedes We'll qué have significan las 2 minutes políticas for climáticas. everyone to know Así que adelante, vayan al for Menti what para kind of poder policy is describir and I brevemente will qué significa para ustedes la do it política right climática now. y poder So compartirlo entre todos en el momento. head to the Así que por Mentimeter favor, vayan al Mentimeter and answer the question, what y contesten a climate la change is? pregunta: ¿qué es la política climática? Here's the code 338. Aquí tienen el código, es el Acceleration, 3383. improvement, Vale, ya veo safety, que van protection, surgiendo algunas control, preguntas: power, poder, influence. protección, mejora, influencia, toma de decisiones. It can be in any language. I speak Pueden exhibir en English, cualquier idioma. Puede Italian, ser en español, en italiano, a little bit en of French. portugués, So to answer, cualquier we idioma need que hablen. to know more. Queremos que se expresen con libertad. We have influence, we have Vamos con improvement. And the influencia, second tenemos también is mejoras, regulation. I protección, like that word. regulación. Sí, me gusta esa palabra. Okay, mitigation. Vale, That's a mitigación good one. también. Scroll. También es una buena We have palabra. 30 more seconds Tenemos 30 segundos más before we will have to close it. antes de cerrar el Menti. Okay. 25 seconds to go. Vale, 25 segundos para acabar. Regulation and influence is Vemos también working dirección, well. influencia. Vemos que ambos son los términos más escogidos. Adaptación y mitigación. Good. Adaptación, Adaptation and mitigación. mitigation. Correct. Muy bien, Fondos correcto. económicos. Okay, okay. Fondos 10 económicos seconds. también. Let's go. 10 segundos. Vamos, vamos a por We're ello. going a bit of everywhere. Strong effort, power, Vale, esfuerzos, empowerment, poder, a pathway. empoderamiento. Ese me gusta mucho también. 5 We have segundos. to Y sadly vamos, move por but desgracia, it's very a interesting pasar al session. siguiente punto, pero ha So sido muy we answered interesante. the amazing questions, but Han sido everybody respuestas muy is right interesantes. and everybody Todo el is mundo wrong tiene at the same razón time because y todo el mundo yes or también not, está equivocado al mismo tiempo, everything that you have porque aunque mentioned parezca is mentira, policy. Policy is todo lo que hemos mencionado son las the main políticas goal, the climáticas. seed of everything. Es que su It's what objetivo makes us final es leaders prácticamente and todo. actives to create Es lo que societies and nos communities
permite que nuestras comunidades y ecosistemas florezcan. No solamente es la responsabilidad de un grupo de personas, sino que es una responsabilidad compartida, porque así podremos mejorar la acción climática. Es un tema complicado, lo sé, que no todo el mundo le gusta, pero queremos ofrecerles esta información y esta energía que nos han mostrado para poder moldear las decisiones y las políticas en sus naciones respectivas, para poder generar un cambio transformador real. Sin más dilación, vamos a presentarles a nuestro primer ponente experto. Thomas Hale. Contamos con la presencia del profesor Thomas Hale. Su investigación se centra en cómo gestionar los problemas transnacionales de forma eficaz y justa. Busca explicar cómo han evolucionado o no han evolucionado las instituciones políticas para afrontar los problemas de la globalización y la interdependencia, con un enfoque concreto en las cuestiones medioambientales, económicas y de salud. Cuenta con un doctorado en políticas por la Universidad de Princeton y un máster en políticas globales en la Escuela de Economía de Londres. También tiene formación en política pública en la Princeton Woodrow Wilson School. Profesor Thomas, bienvenido a esta reunión de Zoom. Tiene la palabra ahora. Thank you, Raúl, and great to be with you all. Thank you for Muchas having me. gracias, Raúl. Es un placer estar I'm aquí. gonna Gracias por haberme share my invitado. slides Voy a here. compartir pantalla para que vean mis I'm really hoping to save diapositivas. a lot of time for question and discussion because Espero que quede tiempo what we're suficiente trying para to hacer do preguntas, here. porque So realmente es lo que the quiero, que topic me hagan is preguntas. climate policy. As Raúl said, that's El a tema de really hoy big es la topic política climática. Es un and tema muy very deep. amplio And so y I'm going to podrías focus in this incluir segment cualquier on aspecto. something En called este momento me UNFCCC, gustaría which, as centrar you all will know, en el trabajo de is la the United Nations CMNUCC, Framework que como bien Convention on Climate saben, Change. es el And this is a convenio body that marco de las basically Naciones Unidas brings para el together cambio countries climático. from all over the world Este trata to de think aunar a about países de how todo we el can mundo solve para que se climate change. planteen cómo And podemos so we solucionar el attend cambio the climático. COPs, that means the Conference of the Entonces nos Parties, reunimos en which las means COP, en las then conferencias de las this partes, body, the donde las UNFCCC, distintas partes de esta gets convención se involved. reúnen. And if you've read your history books, you'll know that Si han estudiado 1992 was historia, when sabrán que en Raúl Bartolomé with 1992, us antes de que agreed muchas de las not personas de esta in the reunión geological sense nacieran, to muchos de prevent los países dangerous changes, se dangerous climate change. vincularon And a since that time, evitar el we met cambio for climático en 27 las siguientes consecutive décadas. times, and this year we'll meet for 28th time Esto quiere decir to que en avoid 27 años se climate change. comprometieron And a so it's really una serie de important to think promesas. about when we think about climate Entonces es muy policy, this importante tener todo en cuenta international esto element of cuando it. hablamos de la What política can climática, porque hay something un like componente the internacional muy importante. UNFCCC ¿Y do, qué puede and hacer what does it la need to do? So let's understand CMNUCC al what it respecto can y do, qué no and puede as hacer? we're thinking Yo these quiero next que years, entiendan qué es how do lo we que want no to puede do hacer. more to Y en address ese climate sentido, en change? esta So sesión, let's aprender step cómo back. nosotros podemos ayudarles So to think para about que what consigan más. solving climate change means, Entonces, cuando hablamos de it's cómo really solucionar big. la crisis Of course, climática, we have to hablamos de una use the tarea energy source enorme, that we've used the porque past tenemos que 200 years. We reemplazar have to las change energías, across las massive fuentes scale. We have to energéticas de use nuestras new infrastructure, economías. new buildings, find new Tenemos energy que sources, construir nuevos find multiple edificios, processes, encontrar and nuevos use procesos this in industriales, food, nuevas agriculture, with fuentes to move the energéticas, green economy acabar to con la billions of green cities deforestación, around the world, and cambiar la maintain forma en la que billions of viven miles de places with millones food de security. personas en todo el So mundo. how can Hay something una like a lista UNFCCC, enorme. which is after all Entonces, just ¿cómo a podría una body reunión de las that takes Naciones Unidas, place que al fin y al every cabo es una 100 years, reunión where que everybody tiene shows lugar up and cada agrees año, on things, cómo podría the ayudarnos al question is, how respecto? can that kind of ¿Cómo podría esa policy reunión and donde policy se process realizan acuerdos give us servir como traction to solve herramienta these para very, generar very el movimiento important, necesario complicated, para llevar a huge, cabo todas detailed esas tareas tan tasks of complicadas addressing y tan climate change amplias requires? que son necesarias de Now, abordar I'm para pretty solucionar la sure that crisis actually climática? it's very important, this body, for Creo doing que hay algo muy and importante making an que important tenemos que tener en contribution cuenta to the para future poder climate. contribuir Also, it's significativamente a important to este understand what it's good at reto. and what Tenemos it's que not entender good at qué es lo que in order to pueden understand hacer what y makes it qué es work. lo que no pueden So in a hacer. few short minutes, I just want to share with you basically Entonces, two ideas. en estos minutos me Maybe just gustaría a really couple of transmitirles ideas dos to ideas. exercise for you to take forward at home if you Y también voy a use these presentarles una serie de I want to preguntas talk para about que se las what lleven de deberes international a casa. international institutions Me like the gustaría hablar UNFCCC de lo can que las or cannot instituciones do. And let's start internacionales, como la with what CMNUCC, cannot do pueden y no with pueden an hacer. understanding of what Vamos a we entender can or entonces expect from a COP qué and deberíamos estar from esperando de COP reuniones 21. como la And COP then I want to y dive la even próxima que down está por deeper llegar. into the practice and think a bit
vamos a hablar de la teoría y la práctica, pero también de cuáles son los aspectos actuales que se están tratando en la agenda de la CMNUCC. Y tenemos que entender qué es lo que está en juego. Después, también contamos con una serie de diapositivas con las opiniones de los principales bloques. También luego pueden enfatizar en ese aspecto si les interesa. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de los regímenes internacionales y lo que pueden y no pueden hacer, tenemos que entender que cuando hablamos de regímenes internacionales son organismos, instituciones internacionales que se encargan de un sector concreto de la política internacional. Por ejemplo, la CMNCC se encarga del cambio climático. Luego tenemos la OMS para la salud. Entonces, son regímenes amplios que abordan un sector concreto. Seguramente estén preguntándose, ¿qué no pueden hacer regímenes como estos? En las noticias muchas veces se nos da la impresión de que las organizaciones internacionales formadas por los países y sus miembros son similares a los gobiernos o a un cuerpo de policía, donde dicen, aquí tenéis las normas y ahora hay que cumplirlas. Pero realmente eso no es lo que hacen las organizaciones internacionales. No tienen siempre esas funciones, no es un gobierno. Lo que intentan es generar grandes cambios en la economía, en la sociedad, en el cambio climático y ver cómo esa situación puede abordarse y generar resultados. Hay tres lógicas que nos gusta plantear desde el ámbito académico y que nos permite entender cómo funcionan estas organizaciones internacionales. Es importante tenerlas en cuenta para poder estimular los cambios de políticas y así poder abordar la crisis climática. La primera lógica es que tratan de fomentar su credibilidad alterando información e incentivos de una manera que al final limita a los Estados miembros. Me gustaría poner algunos ejemplos. Durante la Guerra Fría, el siglo pasado, hubo una tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y había dos bloques grandes. Y algunos países intentaban acercarse más a uno o a otro de manera que se sienten seguros. Una de las maneras que encontraron de lidiar con los riesgos era crear instituciones internacionales, concretamente un tratado que indicaba que no iban a construir más armas. Entonces, de esta forma, los países acordaron limitarse a sí mismos, porque acordaron limitar las acciones mutuas de cada país para ayudarse y limitar el riesgo. Era algo que individualmente no iban a conseguir alcanzar, pero conjuntamente sí. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética permitía a Estados Unidos a permitía a Estados Unidos que volara a aviones espía y al contrario también en sus territorios. ¿Por qué? Parece algo contraproducente, ¿no? Pero es precisamente porque esa información permite que exista una comunicación creíble. Al final es una limitación, pero que ayuda a comunicarse mutuamente. Entonces, estas instituciones lo que permite es establecer límites para que todos puedan comunicarse libremente. Con el cambio climático, la idea es que los países comuniquen sus compromisos a las Naciones Unidas para poder ponerse de acuerdo también. Eso es muy importante porque demuestra que el poder de estas instituciones proviene de la credibilidad y de su confianza. La segunda lógica de las instituciones internacionales es reducir los costes de transacción. ¿Cómo interactúan los estados entre ellos de forma eficaz? ¿Y cómo se comparten los recursos? ¿Y por qué es importante?
En el ámbito del cambio climático, vemos que todos los países del mundo se ven implicados, todos los sectores del mundo, la sociedad civil. Es muy difícil encontrar algún aspecto que no se vea afectado. Entonces, todos tienen que unirse para buscar soluciones. Entonces, para ello es importante encontrar un punto focal, y esos son los costes de transacción. Son los recursos necesarios para poder llevar a cabo nuestras soluciones. Parece algo muy básico, pero es muy complicado porque es difícil imaginarse que una solución puede ponerse en marcha si no tiene un coste acarreado. Entonces, se trata de encontrar esos puntos focales que permita crear un marco común de actuación. En este sentido, en el cambio climático hay muchísimo conocimiento, porque hay organismos científicos que van enviando información constantemente sobre los impactos del cambio climático y lo que hay que hacer al respecto. Entonces, con estas organizaciones, toda esa información se recaba y se comparte para reducir los costes de transacción. De esta forma, también los países pueden decidir mejor qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no quieren hacer. Esto permite actuar y generar reacciones a largo plazo. De esta manera, los organismos internacionales permiten a los países decidir qué es lo más importante para ellos. Este tipo de ideas, al trabajar en forma común, permite cambiar cómo pensamos como personas y cómo los ciudadanos entienden su papel en la sociedad. Nos permite pensar cómo se puede crear un cambio de pensamiento en la sociedad a través de las instituciones internacionales. Esto es similar al cambio climático porque al final las negociaciones internacionales reflejan muchas veces cómo se piensa entre la ciudadanía. Entonces, hay muchísimos actores y agentes que colaboran en esas negociaciones que forman parte también de la sociedad civil. Más tarde hablaremos de estos mecanismos, pero creo que es importante entender esto porque nos enseña qué es lo que deberíamos estar esperando de la conferencia de las partes y qué no deberíamos esperar de ellos. Vamos a hablar un poco de cómo ha evolucionado este régimen. En 1992 surgió la Cumbre de Río y surgió la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y la idea era tener un enfoque diferenciado donde los países industrializados tuvieran un rol preponderante, mientras que los países en vías de desarrollo tuvieran un rol menos preponderante. Esta diferenciación entonces tenía que basarse en cuánto un país contribuía a la contaminación, etcétera. Y pues una característica importante del proceso de la COP es que este momento fundador pues no permitió un acuerdo entre los distintos países, no hubo un mecanismo de votación, no hubo un sistema parlamentario en el cual las personas pudieran votar, tomar decisiones. Hubo muchos miembros, pero no se pudo llegar a un acuerdo contundente. Luego, en el marco de el protocolo de Kioto, vimos un primer paso para alcanzar esta promesa de reducir los gases, de la emisión de gases de efecto invernadero. Los países industrializados tuvieron entonces que reducir sus emisiones y negociar también sobre las acciones que debían adoptarse para lograr los objetivos comunes. Hubo pasos bastante pequeños, pero de todos modos constituyen un avance. Este protocolo entonces
constituyó un primer paso importante, un primer marco de negociaciones, y luego el sucesor, digamos, el protocolo de Kioto, fue la COP de Copenhague del año 2009. Se buscó la manera de crear un sucesor, entre comillas, del protocolo de Kioto, pero lamentablemente no fue posible. Se buscó lograr un acuerdo en el cual los países desarrollados tuvieran un rol más preponderante que ciertas naciones de África, por ejemplo, para poder reducir a nivel mundial la emisión de gases de efecto invernadero. Se buscaba entonces la creación de ciertos bloques. Luego, con el Acuerdo de París del 2015, se adoptó un enfoque distinto, un nuevo modelo en el cual los países pudieran no solamente negociar, sino también adoptar compromisos, hacer esto, lo otro. Los países, en función de sus contribuciones a nivel nacional, iban a tener que reducir sus propias emisiones. Y pues estos objetivos, estos compromisos tenían que irse actualizando cada 5 años. Este es el modelo que se adoptó. Y lo interesante de este logro, esta iniciativa, es que hubo un nuevo objetivo. Un nuevo objetivo para el Acuerdo de París. Es decir, asegurarse de que los negocios, los inversionistas y distintos actores económicos se esforzaran por impedir que la temperatura aumentara más de 2 grados Celsius. Tom, so sorry to interrupt. We're just wondering if you could go a bit slower for the interpreters. Yes, apologies for not going slower. That's great, Um, thank you. The negotiations continued in 2018. Muy bien, siguieron las negociaciones en el año 2018 y en el 2021 se hizo un primer intento, se puso por primera vez a prueba esta idea con los ajustes de la COP26, los primeros ajustes. Voy a ahondar un poco más en la materia más adelante. Y bueno, en la COP de este año se va a llevar a cabo la primera revisión del avance que hemos estado logrando en materia de cambio climático a través del análisis del balance mundial. Eso lo haremos entonces en la COP28. Dos cosas que quisiera compartir con ustedes. Un panorama general de las teorías que se han ido adoptando, lo que dicen los académicos sobre lo que pasa en las instituciones internacionales, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y vamos a hablar también sobre la historia de esas instituciones, del marco, el convenio marco de las Naciones Unidas en particular. Muy bien, entonces planteémonos la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer el régimen climático de las Naciones Unidas? ¿Y qué no puede hacer? ¿O cuáles son sus límites? Voy a darles unos minutos para que puedan escribir estas preguntas y si desean pueden responder después en la ronda de respuestas y preguntas. De todos modos, tenemos que quedarnos con esta idea. ¿Qué pueden hacer las Naciones Unidas y qué no pueden hacer? Voy a darles un minuto para que escriban las preguntas y sus respuestas. Parece que el Menti no va a estar disponible para esta actividad. Simplemente reflexionen por su cuenta. Siéntanse libres de compartir sus respuestas en el chat. Si quieren simplemente quedarse ustedes con sus respuestas y no compartirlas, no hay ningún problema. Muy bien.
Vamos a seguir entonces. Vamos a hablar ahora sobre nuestro siguiente conjunto de preguntas. Vamos a centrarnos en los problemas a los que se enfrenta la ONU ahora en el marco de sus negociaciones. Vamos a ver qué trabajo se está llevando a cabo y cuáles son los obstáculos que los distintos actores enfrentan. ¿Cuáles son entonces los problemas principales que afronta hoy la CMNUCC? Me voy a centrar en 4 puntos claves, puntos de los que ya han escuchado hablar bastante. En primer lugar, la mitigación, la adaptación. En segundo lugar, adaptar nuestras economías y sociedades, nuestros sistemas al cambio climático, por supuesto, las finanzas, cómo creamos flujos financieros, cómo movilizamos recursos para lograr nuestros objetivos y, por último, pérdidas y daños, cómo hacemos frente al impacto del cambio climático, a las distintas consecuencias a las que no nos podemos adaptar. Hay otros puntos también, el desarrollo de habilidades, tecnología, por supuesto, pero quiero centrarme hoy en estos 4 puntos nada más. ¿Qué quiere decir cada uno de estos puntos? ¿Qué suponen? ¿Qué conllevan? Empecemos con la mitigación. La mitigación se trata de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, lograr un equilibrio entre recursos y sumideros para lograr los objetivos de carbono cero. Para ello es necesario que adoptemos ciertos mecanismos. En primer lugar, es necesario que tomamos en cuenta las contribuciones determinadas a nivel nacional, los compromisos de cada país, es qué va a hacer cada país. Quizás no conozcan este segundo punto, la estrategia a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones. Esas estrategias, valga la redundancia, tienen una duración de largo plazo de cara al 2050. Estos son los 2 tipos de compromisos que los países pueden adoptar para reducir sus emisiones. La gran mayoría de países ha adoptado compromisos y estrategias a largo plazo. Como dije anteriormente, también tiene que haber una revisión, ¿verdad? Para ver si los compromisos se están cumpliendo y surtiendo efecto. Hay 3 tipos de revisiones a tomar en cuenta. En primer lugar, la revisión individual, cómo están avanzando los países con sus NDCs, por sus siglas en inglés. Puede que haya avances o que no haya avances, puede que haya países que quieran negociar para lograr o adoptar nuevos compromisos. Hay gente que quizás no está cumpliendo con sus compromisos y la idea no es humillarlos públicamente, sino ayudarlos a que puedan lograr sus objetivos. Ahora, el balance mundial o GST por sus siglas en inglés es un proceso de evaluación de 5 años para determinar o ver qué avances han logrado a nivel mundial en nuestra lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero. Y por último, un mecanismo de cumplimiento facilitador. Este es un término que la ONU acaba de acuñar. Como ya dije anteriormente, la ONU no es una policía, un tipo de policía internacional y nada por el estilo, sino que ha establecido un mecanismo para que si algún país tiene problemas para lograr sus compromisos en el marco del Acuerdo de París, la ONU puede ir y hablar con ellos, preguntar qué está pasando y ayudarles en sus distintos procesos de adaptación para que puedan salir airosos. Ahora, los ajustes. Los ajustes son también de suma importancia. Puede que cada 5 años se establezcan nuevos NDCs que sean cuanto menos un poco más ambiciosos que los que ya estaban en marcha. Pero no solamente eso, cada país tiene que actuar de manera interna y hay bastante interés en distintos países para apoyar a los distintos actores de la escena internacional, las ciudades, países, negocios, instituciones, distintos actores que también pueden contribuir a la mitigación a nivel internacional. Por ejemplo, se ha planteado la idea de establecer objetivos de cara al 2030, los objetivos de Glasgow. La alianza de Marrakech, por ejemplo, para movilizar más acciones
hay grandes campañas que se han venido diseñando y, por supuesto, la naturaleza. Se ha propuesto también la adopción de soluciones basadas en la naturaleza para que pues se vea beneficiada también la biodiversidad. Ahora, ¿qué pasa exactamente en lo que respecta a los ajustes? Los países han tomado decisiones sobre sus distintos compromisos y bueno, ahora la curva se está inclinando en una cierta dirección. En el 2021 se determinó que 151 países de los miembros de la CMNUCC habían establecido o creado nuevos NDC, pero muchos otros no lo hicieron. Y los que no lo hicieron, más adelante, pues tuvieron que buscar la manera de diseñar estos NDCs. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Esto nos demuestra que hay una gran brecha en lo que respecta a los compromisos entre el compromiso per se y los avances que se han logrado. La idea es que nos encontremos aquí en la línea que está abajo en el 0 o incluso menos para que evitemos que la temperatura aumente por encima de los 1,5 grados Celsius. Y pues vemos aquí que las políticas y acciones que se han venido adoptando nos colocan mucho más arriba. Y bueno, si los países adoptan nuevos compromisos de cara al 2030, vamos a poder bajar un poco más. Y si cumplen con sus objetivos internos y sus distintas promesas, compromisos, quizás pueda haber una disminución una disminución mayor. Y pues es necesario que para ello se tomen en cuenta también las estrategias a largo plazo de cara al 2030, 2050. Y si nos planteamos un escenario bastante optimista, puede que el aumento de la temperatura se mantenga por debajo de 1,8. Dependiendo del país, puede que la brecha sea mayor o menor. Y pues estos objetivos, estos compromisos son bloques de gran importancia en las distintas medidas de respuesta de los países. Todo ello forma parte de un sistema que nos permite, con el paso del tiempo, prevenir el aumento de las emisiones. Ahora, emisiones netas cero. Pueden revisar estas diapositivas más adelante si desean. Vamos a pasar a la siguiente. Hablemos sobre la oleada de la acción climática. Distintos inversionistas y negocios han visto involucrados en las acciones climáticas. Hay también iniciativas en distintos sectores, en el cemento, la aviación, el comercio internacional, etcétera. Estos sectores también han estado involucrados en distintas acciones de adaptación y de adopción de políticas. Y pues el potencial es enorme. Quizás no tenga tiempo para ahondar mucho en la materia, pero pueden ustedes investigar un poco más adelante. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Qué están haciendo sus respectivos países para contribuir a la mitigación? ¿Consideran que sus acciones han sido eficaces? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? Esta pregunta se las dejo a ustedes. Ahora, adaptación, otro tema de gran importancia. ¿Cómo generamos resiliencia y reducimos nuestras vulnerabilidades? Este tema de verdad se centra en lo que pasa a nivel local. Tenemos que trabajar en contextos muy especializados y pues a nivel mundial lo que se busca es apoyar a las distintas comunidades con información y la movilización de recursos. Pasemos ahora a los NDCs. Hay distintas acciones que los países pueden adaptar, los planes nacionales de adaptación, por ejemplo, y también hay un fondo de adaptación para brindar apoyo financiero a los países que quieren reforzar sus acciones de adaptación. Y pues a nivel internacional
no se cuenta quizás con muchos recursos. Para cerrar esta brecha, entonces, se ha planteado la adopción de un nuevo objetivo global de adaptación que enfatice la necesidad de reforzar acciones en materia de adaptación. Les dejo aquí otra tarea, entonces, ¿qué están haciendo sus respectivos países para contribuir a la adaptación? Pueden también revisar los recursos que vemos en la pantalla. Pasemos ahora al siguiente punto, finanzas. Tenemos que buscar la manera de movilizar recursos, por supuesto. Hay países que tienen menos acceso a los mercados de capitales, países que se benefician principalmente de donaciones, hay otros países que reciben fondos multilaterales como aquellos que provienen del Banco Mundial, de bancos públicos de desarrollo. Entonces, hay distintas fuentes de financiación y sabemos que hay un objetivo mundial para movilizar unos 100.000 millones de dólares estadounidenses de aquí al año 2030 a favor de las acciones climáticas, y quizás no sea posible lograr ese objetivo. Ya veremos qué pasará. Les dejo entonces otra tarea. ¿Qué están haciendo sus respectivos países para contribuir a los objetivos en materia de financiación? Y ahora pasamos al punto de pérdidas y daños, un punto muy importante en la orden del día actual. ¿Cuál es la idea detrás? Darle a las comunidades las herramientas para hacer frente a las pérdidas y daños a las que uno no se puede adaptar, cosas que ya no podemos revertir. ¿Cómo ayudamos a las comunidades en este tipo de situaciones? La idea entonces es que haya un intercambio de ideas, capacitación técnica. Los países acordaron, de hecho, la creación de un fondo para movilizar recursos y pues se va a abordar este punto también en la próxima COP. La idea es que haya un fondo de mayor impacto para poder financiar todas estas acciones. Este entonces es un resumen de lo que está pasando ahora a nivel de Naciones Unidas y de los temas que se van a abordar en la COP, en la próxima COP. Se han hablado distintas cosas en la COP26 y COP27. Muchas gracias. Qué presentación tan fantástica. Estoy muy impresionado de cómo lograste resumir tanto contenido. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección de la presentación. Vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Por favor, planteen preguntas bastante breves para poder acelerar la sesión. Perdón, un momento, por favor. Muy bien. Por favor, coloquen sus preguntas en el Menti. So, Professor, I have a question here that has been in my mind for a little bit, especially me that I've been researching this matter. I would like to know, so do you think that a universal framework for a policy ¿Cree que un marco universal para las políticas para abordar el cambio climático debería ser importante, debería debatirse en la siguiente COP? Es un poco específico, pero ¿qué opinión le merece esto? Muchas gracias. Creo que en las últimas 3 décadas ha quedado bastante claro que los países no están políticamente en un país en el que puedan converger en una regla que se aplica a todo el mundo. Entonces necesitamos un esquema más flexible. Necesitamos un objetivo global y luego las contribuciones determinadas a nivel nacional que sean distintas para cada país, para que sea una herramienta para que cada país pueda trabajar de forma distinta. Porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene una política más industrial y necesitará un enfoque distinto. Son enfoques distintos que quizá generen resultados distintos, pero creo que si tuviéramos que acordar un objetivo común sería un poco complicado.
Por último, la última pregunta. ¿Hay alguna página web concreta donde podamos verificar información sobre política climática para estudiantes o para aquellos que quieran entender un poco sobre las políticas climáticas y se sientan un poco abrumados por tanta información? ¿Algún recurso concreto que quiera compartir con nosotros? Sí, en las diapositivas hay algunos enlaces y creo que en la diapositiva se puede clicar para ir a los recursos. Creo que esas fuentes son totalmente confiables y precisas. Ahí se pueden informar sobre la estructura y otros aspectos importantes. Entonces, pueden echarle un vistazo otra vez a las diapositivas para obtener toda esa información. Muchas gracias, sí. Compartiremos las diapositivas con todo el mundo. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que todo el mundo haya disfrutado de su intervención tanto como yo lo he hecho. Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente ponente. Nuestra siguiente ponente la va a presentar nuestra compañera Yoko. Yoko, adelante. Gracias por el discurso, Tom. Para la siguiente parte de la sesión, vamos a contar con Emily Faint. Emily va a tratar el siguiente punto. Ha trabajado como gestora de políticas para las cero emisiones netas en el British Standards Institution y también ha colaborado con la iniciativa Award 2050 World. Representa un papel crucial en la gestión de la colaboración entre la Organización Internacional para la Estandarización, para la normalización y la iniciativa Race to Zero de las Naciones Unidas. Todo esto coordinado por el BSI. También ha trabajado enormemente como autor en el informe de la CMNUCC. Antes de trabajar para la BSI, Emily trabajó como consejera de políticas senior en el Departamento del Gobierno del Reino Unido para el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial. Gracias a toda su experiencia y dedicación sobre la política climática, estamos seguros de que las perspectivas de Emily nos van a resultar muy esclarecedoras. Démosle una cálida bienvenida a Emily. Muchísimas gracias por esta presentación y por esta invitación. Es un placer poder hablar sobre este tema. ¿Cuál es el tema del que vamos a hablar? Vamos a hablar del rol, del papel, de las normas en la economía real, en la lucha contra el cambio climático. Gracias por la presentación, Yoko. Me gustaría hablar un poco sobre la historia de mi institución, la institución para la que trabajo. Trabajo, como ya se ha mencionado, en la institución de estandarización británica, la British Standards Institution. Se fundó en 1901 para gestionar las normas internacionales que provenían también de la ISO. En 1947 trabajamos con muchísimas normas. Entonces, seguramente muchos de ustedes vengan de un país que cuenta con algún organismo de estandarización y trabajen con estas normas en su vida diaria. Y es algo que se puede extrapolar a la acción climática y al cambio climático. ¿Cómo podemos reconfigurar la economía real a través de las normas? ¿Qué vamos a tratar en la sesión de hoy? Vamos a hablar sobre qué son las normas y por qué son importantes, cómo podemos aprovecharlas para que sienten las bases para la regulación y las políticas de las emisiones netas cero. Vamos a hablar también de cómo es en la actualidad el sector de la estandarización, qué es lo que se ha conseguido, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que queda por hacer. Y por último, cómo pueden ustedes contribuir a generar una colaboración intersectorial para
conseguir normas de emisiones netas cero de gran calidad. Entonces, la primera pregunta para ustedes es, ¿qué son las normas? Igualmente, quizá piensen que ya saben lo que significa, porque muchos trabajamos en nuestra vida diaria con estas normas. Las no, el término norma se utiliza como un término paraguas para englobar distintas iniciativas, protocolos técnicos, pero me gustaría dejar claro de lo que estamos hablando. Básicamente, una norma es una forma de hacer algo, una forma consensuada, desarrollada por un comité, por un grupo de personas que se reúnen para consensuar cuál es la mejor manera de hacer algo. Y el consenso es clave. Estoy segura de que muchos de ustedes ya ven un paralelismo con las políticas climáticas. Las normas en general se desarrollan para responder a una necesidad de mercado. Entonces puede ser que haya una industria o un sector que tiene un problema concreto y se dirigen a un organismo de normas para decirles, necesitamos solucionar esto. El mejor ejemplo ahora es en el ámbito del trabajo del hierro, para también poder descarbonizar los distintos sectores para mejorar la situación actual. Entonces, se trata de desarrollar un marco para poder solucionar un problema. Algo que hay que tener en cuenta sobre las normas, aparte de sus beneficios, es que a diferencia de las negociaciones, a pesar de que el consenso es clave, puede ser que haya poca ambición al respecto. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que las normas apuntalan la economía real en la que vivimos y trabajamos. Vamos a pensar, por ejemplo, en cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Si viajamos a otro país, utilizamos nuestra tarjeta bancaria, las normas aseguran de que nuestra tarjeta funciona en otros países. ¿Cómo saben los productores de papel en qué tamaño tienen que imprimir? Ahí hay una norma que lo indica. Por ejemplo, el ordenador que estamos utilizando ahora, más de 200 normas han permitido la fabricación de este ordenador. Las normas son invisibles, pero aún así moldean el mundo en el que vivimos. Pero sabemos que nos hemos quedado muy atrás para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, para alcanzar las emisiones netas cero, para conseguir un futuro resiliente al clima. Entonces, si nuestra economía ha de transformarse, nuestras normas también. Ahora en pantalla pueden ver un marco que elaboramos hace un tiempo que presenta una teoría de cambio, cómo los gobiernos pueden adaptarse a esa situación y aceptar las propuestas voluntarias y las normas internacionales. A pesar de que reconozcamos la urgencia de actuar, eso no es suficiente. Tenemos que hacer algo más para asegurarnos de que se lleven a cabo las acciones necesarias y adecuadas. Entonces, ¿qué papel pueden representar las normas en este sentido? A la derecha de la pantalla pueden ver el papel ambicioso que desempeñan los agentes no estatales, los negocios ambiciosos, las campañas ambiciosas. Todos estos agentes están generando las ideas, las innovaciones, la ambición para generar el cambio y muchos de ustedes forman parte de ellas. Sin embargo, ellos no cuentan con la habilidad de generar
un cambio o de introducirlo de una forma sistemática. Aquí es donde pueden ayudar las normas. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que existe unos criterios de gran calidad que permitan a esa ambición de los negocios y las personas, que permitan que esa ambición se recoja dentro de un marco común. Las normas desempeñan un papel único en ese sentido, porque conectan con los reguladores y los gobiernos, con los gobiernos nacionales, porque las normas son reconocidas por los gobiernos a nivel nacional e internacional. Lo hacen ya para negociar y en otros sectores para trabajar en sus días a días. Entonces, las normas tienen que reflejar siempre la gran ambición que hay detrás del cambio. De esta forma llegará esa ambición a los reguladores. Entonces, el reto al que nos enfrentamos, ¿cómo podemos conseguir que esa gran ambición que viene del sector del voluntariado llegue a los altos niveles nacionales e internacionales, a los reguladores y legisladores? Algo importante que hay que tener en cuenta es que esto no solamente se trata de las normas. Las normas solamente funcionan si se establecen de forma correcta. Estoy hablando del greenwashing, de promesas que no se cumplen. ¿Cómo puede conseguir una norma ayudar en todo ello? Cuando se crea una norma, se necesita que un grupo de personas que vayan a las organizaciones y las muestren, expliquen cómo funcionen. Entonces, no se necesita una garantía, se necesita un grupo de personas que trabajen en eso. Pero ¿cómo sabemos que esas personas saben lo que están haciendo? Necesitamos un organismo que pueda supervisar a esas personas. Para ello necesitamos acreditaciones, por un lado, y las normas, por otro. Necesitamos acreditaciones para que asegurarnos de que las personas saben cómo tienen que aplicarse las normas y que hay personas que lo supervisan. Personas que puedan ir a las organizaciones y ver cómo se están aplicando. Entonces, de esa forma se pueden evitar brechas. ¿Cuántas personas se necesitarían entonces para asegurarnos de que todas las organizaciones del mundo están cumpliendo las normas climáticas? Me gustaría que reflexionaran un poco al respecto y a ver si luego llegan a un número que se acerque. Vamos a hablar entonces ahora un poco de cómo es en la actualidad el sector de la estandarización. ¿Qué organizaciones de estandarización hay y quiénes se encargan de supervisar la calidad de las normas? Pues es una pregunta difícil de contestar. Aquí pueden ver las siglas de algunas organizaciones, pero estas son solamente algunas de las que se dedican a las normas de sostenibilidad en el mundo. Hay muchas más en otros sectores. Ahora mismo estamos viendo un momento de convergencia donde vemos que hay una gran explosión de organismos y estamos empezando a ver cómo esos organismos colaboran mutuamente y convergen. Como pueden ver ahora en pantalla, hay muchísimos aspectos positivos que están sucediendo en el escenario actual de la normalización. ¿Cómo sería entonces un escenario ideal con emisiones netas cero? Lo importante es ponerse de acuerdo en lo que necesitamos y una vez hayamos conseguido eso, tenemos que estandarizarlo. Y de esta forma será mucho más sencillo y más rápido. Estas son las buenas noticias, pero como podrán imaginarse, hay muchísimo trabajo detrás. ¿Qué es lo que ya se ha hecho
¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Antes decía que estamos viviendo en un momento de convergencia en todo el mundo. Otro desarrollo que les interesará saber es la Declaración de Londres. Antes hablaba de cómo las normas sustentan la economía real, ¿no? Y hay que reconocer que no solamente hay que centrarse en una norma medioambiental, sino una norma para todo, porque hay muchísimo en riesgo. El intérprete está haciendo su mejor, está haciendo un esfuerzo enorme para poder extender el audio, pero el sonido es deficiente. Hay que asegurarse de que la ciencia climática se vea incluida en esa norma para que así sea apta para la economía del futuro. Y todo esto es lo que se recoge en la Declaración de Londres. En este acuerdo encontramos distintos pilares, como por ejemplo, que las normas tienen que fomentar la consideración activa de la ciencia climática en el desarrollo de las normas internacionales. Hay que pensar en muchas de las normas y reglas actuales. En muchas de ellas tampoco se tienen en cuenta la opinión de países de menores ingresos. Entonces, quiero que esto lo tengan en cuenta, que ahora mismo los organismos de estandarización internacionales quieren contar con todas las voces, con las personas de todos los países y de todos los niveles. Quieren que se impliquen. Quiero que lo tengan en cuenta para que Pardon, Emily. I would like puedan to interrupt you vincularlo on this important high note a su before we trabajo. move to our Q&A. I think this is an excellent opportunity Me to gustaría aprovechar esta oportunidad, this Emily, fresh into para everybody's mind. pasar So now a la we're sesión de gonna preguntas y respuestas, si no te go importa. to our Q&A. I will have to request you to close Así your que screen sharing so I may me comment gustaría for pedirte que everybody. dejas de compartir pantalla para que todo el mundo pueda ir al Mentimeter. ¿Puedo decir solamente algo antes de dejar de compartir pantalla? Si alguien tiene un teléfono a mano, pueden utilizar este código QR. Les dará un enlace a una página web donde pueden obtener información de todas las organizaciones de estandarización, concretamente por país, para que puedan saber cuál es la organización correspondiente de su país. No, Muchas thank gracias, you Raúl. for your time for this. Muchas So now gracias por tu quickly we're gonna tiempo. jump onto the Menti. Ahora vamos a If you have pasar any al questions, Mentimeter. Si tienen algún especially tipo de questions pregunta, regarding the financing question especialmente development preguntas fund relacionadas con la and financiación, etcétera. the ISO contributions. I, for example, have a very interesting question because it reminds me of an interaction that I have with some politicians in Mexico back in COP27. And I want to Tengo una pregunta que quisiera plantear. experience or example Tenemos o ¿conoce alguna experiencia, un ejemplo sobre acciones colectivas realizadas por los jóvenes que fueran congruentes con los estándares ISO en materia de políticas climáticas? Qué buena pregunta. Bueno, de manera general, en lo que respecta a las políticas climáticas, creo que la respuesta más obvia es que ha habido bastante éxito en los últimos años. No podría mencionar una sola política en concreto, pero ha habido distintos ejemplos de activismo en todo el mundo. En el 2018, 2019 en particular, se ha manifestado gran ambición por parte de distintos actores a favor de la acción climática en Alemania, en Australia. Hay varios ejemplos en otros países también. Obviamente se me están olvidando muchos y pues la voz de los jóvenes en lo que respecta a la elaboración de políticas se ha manifestado con fuerza
En la COP28 en particular también ocurrió lo mismo. Entonces, en la elaboración de políticas internacionales, la voz de los jóvenes está bastante presente, independientemente de su ubicación geográfica o su realidad demográfica. Muy bien, gracias. Lamentablemente, debido a nuestras limitaciones de tiempo, vamos a tener que pasar al receso y después seguiremos con más preguntas, si están de acuerdo. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Ahora vamos a tener un break de 5 minutos y regresaremos pues a las 5:13 p.m. para cederle la palabra a otro orador invitado. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos al instante. Por favor, tómense un poco de agua o un cafecito y pues nos vemos pronto. Yo voy a comer una barra de chocolate porque el día ha sido bastante largo, así que los veo, perdón, en 5 minutos. We're excited. Bienvenidos. Paloma Costa, our next Nos complace presentarles ahora a Paloma Costa, una destacada activista climática de Brasil.
antes asesora de la Juventud del Secretario General de la ONU, ahora es asesora jurídica del Instituto Socioambiental, donde defiende los derechos socioambientales, incluidos los derechos climáticos y los de las comunidades indígenas. Paloma es cofundadora del proyecto Ciclimáticos y apoya activamente la organización juvenil Engajamundo. Hola, Paloma. Buen día. Estamos muy contentos de que estés aquí. Sí, Paloma, te cedemos la palabra. Hola, hola a todos. Espero que me puedan oír bien. ¿Sí? ¿Me oyen bien? Sí, claro, Paloma, te oímos perfecto. Gracias a todos. Gracias, Yoko, por tu presentación. Gracias también al equipo de la GYC. Creo que es estupendo ver lo que está pasando con esta iniciativa que nos permite intercambiar ideas, conocimiento sobre nuestro rol en la democracia y la toma de decisiones para el futuro y sobre nuestro presente también. Gracias por haberme invitado. Lamento mucho el ruido, si escuchan un poco de ruido. Pasan algunas cosas aquí en mi casa, pero bueno, procuraré ser lo más breve posible y compartir con ustedes unas cuantas ideas el día de hoy. Como dijo Yoka, mi nombre es Paloma Costa. He estado coordinando por cierto tiempo ya el grupo de trabajo de una organización llamada Engajamundo, que es la organización de jóvenes más grande en Brasil a favor del clima. Y pues semanalmente dialogamos con unos 200 jóvenes de Brasil que están empezando a ocupar espacios como la COP, las conferencias climáticas y un largo etcétera. Por lo tanto, lo primero que quería decirles hoy es que estamos generando un impacto y podemos tener un impacto cuando trabajamos juntos como comunidad. Quería decir ello en primer lugar. También soy asesora legal de una organización que se llama Instituto Socioambiental, como dijo Yoko, y pues allí empecé a relacionarme, por ejemplo, con grupos indígenas, con comunidades tradicionales en Brasil. Les brindamos apoyo en la elaboración de estrategias a nivel internacional, porque todos somos, digamos, maestros, maestras en lo que respecta a nuestras realidades locales. Pero en lo que respecta al diálogo internacional, a las políticas internacionales, necesitamos una estrategia detrás, una estrategia que vaya de la mano con nuestra realidad local y nuestros colectivos de jóvenes. Bueno, yo he sido parte del primer grupo de asesores de jóvenes de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Ello me brindó la oportunidad de entender cómo funciona, el sistema de las Naciones Unidas y cómo los grupos con los que estaba interactuando tenían el potencial de aumentar su impacto. Quería decir ello sobre mi trayectoria y pues creo que hay distintas soluciones en lo que respecta a la aceleración de las políticas climáticas. Con mucho gusto, me gustaría decir en primer lugar que vamos a lanzar el Fondo Climático para Jóvenes, el primer fondo de su tipo creado por jóvenes para financiar iniciativas lideradas por jóvenes. Este ha sido el resultado de nuestra experiencia, de nuestro entendimiento sobre las políticas climáticas. En lo que respecta a las estructuras, nuestras estructuras que no son nada sostenibles a nivel de gobierno, a nivel internacional, es necesario que encontremos alternativas para que todos nosotros contemos con financiación directa en la realización de nuestras distintas actividades. Muy bien, empecemos entonces. Cuando empecé a asistir a las COPs, me encontraba
en una posición compleja. En el 2018, en la COP de Katowice, en Polonia, me ocurrió esto. Y después en Gaia Mundo se organizó y nos dimos cuenta de que era necesario que entendiéramos todo el avance que habíamos logrado en la participación de los jóvenes. Logramos una mayor participación de jóvenes y pues en el 2018 había unos 200 jóvenes presentes en conferencias climáticas. Eso hace varios años. Y ahora, por ejemplo, en la COP de Glasgow, hubo 75 brasileños presentes, había más de 200 jóvenes latinos presentes en la conferencia y la cantidad va en aumento porque nos dimos cuenta del poder que hay detrás de organizarnos, de crear una estructura clara. Siempre dedicamos o dividimos nuestras delegaciones en 3 temáticas. En primer lugar, comunicaciones. Nos comunicamos con la gente por teléfono porque estamos luchando por nuestros derechos, por supuesto. Hacemos también lobbyismo y actividades de defensa para atraer la atención de los distintos actores. Y nuestra verdadera labor fue la labor que llevamos a cabo en las COPs a nivel local, nacional. Brindamos apoyo en la elaboración de políticas climáticas. En países como el mío, por ejemplo, en Brasil nos enfrentamos a una administración democrática muy deficiente. Entonces tuvimos que trabajar con distintas organizaciones brasileñas en una coalición bastante amplia y nosotros, los jóvenes, empezamos a impulsar acciones, reforzamos nuestras actividades para que todo funcionara, ¿verdad? Y pues una de las estrategias que aplicamos fue la siguiente. Nos centramos, por ejemplo, en campañas, en movilización comunitaria a través de las redes sociales, a través de espacios como este, en los que pudiéramos compartir información, conocimiento, porque creo que no siempre entendemos qué está en juego, qué quieren decir los términos que se emplean en documentos oficiales, etcétera. Y pues queríamos que hubiera, por supuesto, un cambio estructural. Es muy difícil lograr que los responsables del colapso climático al que nos estamos enfrentando cambien de enfoque. Venimos hablando 30 años ya de las políticas climáticas y pues ya debería haber ocurrido un cambio significativo. Otra cosa que hicimos fue empezar a celebrar nuestros cambios a nivel local, porque ya he hablado del poder de organizarse, del poder de compartir conocimiento, y pues cuando generamos más acceso a nivel local y mayor visibilidad, ello nos permitió salvar a la democracia en Brasil. Es lo que nos permitió salvar a distintos territorios. Nos permitió asegurarnos de que el Amazonas estuviese protegido. Lo logramos trabajando juntos, intercambiando información, asegurándonos de que los jóvenes fueran escuchados. Articulamos todas estas actividades a nivel internacional, tanto fuera como dentro del país. Veo en el chat que no me queda mucho tiempo, lamento mucho que me haya extendido. Y pues si tuviera que dejarles un mensaje, creo que en espacios como la COP hay muchas alternativas que nos permiten conectarnos, articular acciones como jóvenes. A nivel local están ocurriendo bastantes cosas en el terreno. Así que si logran entender qué pasa en estos espacios y utilizar una conferencia climática como la COP para generar redes, para generar coaliciones, para crear comunidad, estoy convencida de que podemos luchar por nuestros territorios y forjarnos así un mejor futuro. Gracias.
Gracias. Respetaste el tiempo a la perfección. Y gracias, Paloma, por este discurso tan bonito. Vamos a pasar al último orador de la tarde. Vamos a cederle la palabra a George Wamukoya, quien es líder del grupo de expertos africanos. Ha desempeñado un papel sumamente importante en el Programa Integral de Apoyo al Desarrollo de la Agricultura en África, liderando a los países africanos en sus esfuerzos por lograr acceso a la financiación climática y otros recursos. Ha desempeñado un papel decisivo en la creación de la unidad de cambio climático en el mercado común del África Oriental y Meridional, donde trabajó como asesor dedicado al clima durante más de 6 años. Su experiencia y dedicación han tenido un impacto significativo en las iniciativas climáticas de la región. Vamos a darle una calurosa bienvenida al doctor George Wamukoya. Gracias a todos los colegas que tomaron la palabra antes que yo. Creo que las ideas que compartieron han sido de gran utilidad en lo que respecta a las políticas climáticas. Como ya se dijo anteriormente, yo soy líder del Grupo Africano de Apoyo a los Expertos en Negociación, un grupo de expertos técnicos que brindan apoyo en las distintas negociaciones que se están llevando a cabo en África. Yo también soy líder de un grupo dedicado a las negociaciones de la G7. Ahora, me pidieron que hablara un poco sobre lo que va a pasar lo que ha pasado, perdón, en la COP28, cuál es el papel que pueden desempeñar los jóvenes. Bueno, sobre la base de lo que ya se ha dicho anteriormente, hay distintos elementos en la orden del día, elementos de gran importancia a nivel mundial y sobre todo en lo que respecta al clima. Y bueno, para enfatizar lo que ya se ha dicho, creo que la mitigación es de suma importancia. Hemos visto los compromisos, las promesas de los países. ¿Dónde se encuentran ahora? ¿Cuál es su trayectoria actual? ¿Qué queremos lograr en los próximos 9 años? Tenemos que establecer un objetivo más ambicioso, más allá de mantenernos nada más a 1,5 grados. En África se ha planteado que el objetivo sea mucho más ambicioso por nuestra ubicación geográfica. Si la temperatura aumentase 2 o 3 grados centígrados en Sahara o en el Cuerno de África, pues ya estamos desde ya experimentando olas de calor y sequías, las distintas consecuencias del cambio climático. Entonces, un aumento mayor sería realmente devastador. Por lo tanto, lo importante aquí es buscar la manera de establecer objetivos más ambiciosos. Con el Acuerdo de París hemos adoptado una responsabilidad colectiva para hacer lo que está a nuestras manos para establecer NDCs y asegurarnos así de que el aumento de la temperatura se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados. Pero ya estamos en una trayectoria que va más allá de los 2 grados centígrados. Por consiguiente, tenemos que empezar a preparar acciones para ir por debajo del umbral de 1,5 grados Celsius. Por lo tanto, el tema más importante de la COP28 será establecer objetivos más ambiciosos. Los jóvenes tienen que tener ello en cuenta, porque esta discusión va a determinar cómo se llevarán a cabo las acciones a futuro, cómo vamos a garantizar la calidad de vida de los jóvenes, cómo van a vivir los jóvenes de cara a estas temperaturas extremas. El segundo problema o tema que debemos tomar en cuenta es la adaptación, porque si analizamos la estructura del Acuerdo de París,
Yo fui uno de los 11 facilitadores del Acuerdo de París. De hecho, contribuí en la elaboración del preámbulo y de los artículos 2 y 3. Queríamos entonces que hubiera una paridad entre mitigación y adaptación. Y, por ejemplo, en el párrafo 1b se habla sobre el reforzamiento de la capacidad de hacer frente al cambio climático, sobre la promoción de la resiliencia y sobre la reducción de las emisiones a través del desarrollo. Entonces, la idea era hacer un vínculo entre adaptación, resiliencia y mitigación. Por lo tanto, por un lado están las contribuciones determinadas a nivel nacional que se centran en la mitigación y por otro lado el objetivo mundial de adaptación que se estableció en la COP7. El objetivo detrás es garantizar que cualquier acción que se adopte en materia de adaptación se lleve a cabo de conformidad con nuestro objetivo de no ir más allá del umbral de 1,5 grados Celsius. Esto es muy importante porque ahora estamos esforzándonos por aclarar estos objetivos mundiales de adaptación. Y de cara a la próxima COP, nos preguntamos cuáles son las distintas dimensiones de la adaptación a nivel local, subnacional, nacional, regional e internacional. ¿Cómo logramos estos objetivos? Y se plantea entonces la pregunta de ¿cómo sabemos qué avances se está logrando en materia de adaptación? Tenemos entonces que ver cuál es la adecuación, el nivel de adecuación y de eficacia de las políticas. De momento no contamos con un marco de medición, cómo podemos medir o llevar un registro del avance que se logra en materia de adaptación. Se estableció un primer mecanismo en Glasgow en la COP26 y pues va a concluir este año. Entonces ahora tenemos que identificar la manera de hacer una medición de nuestros esfuerzos. Building resilience Para generar resiliencia. Otro aspecto importante es el de daños y pérdidas. Se trata de analizar los impactos que se van a producir, incluso impactos después de la adaptación, los cuales quedan cada vez más claros si tenemos en cuenta la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes, los ciclones, las sequías y todos sus impactos y cómo esos impactos van a afectar a las personas en función de la capacidad de adaptación que tenga. Así que tenemos que interesarnos en saber qué es lo que podemos hacer. Ahora que se ha establecido un fondo para daños y pérdidas, como decía el profesor Thomas, tenemos que ver cómo podemos movilizar los recursos para utilizar ese fondo y ver quién puede acceder a ese fondo y cómo les hacemos llegar esa financiación. Con el comité que se ha establecido, todo verá la luz en la COP28. Se tomará una decisión para establecer un marco de gobernanza para daños y pérdidas, así como hicimos también para el Fondo Verde en Cancún en 2010. Entonces, toda la cuestión de financiación va a ser importante también. Por supuesto, la intención es que para este año, para la COP28, seamos capaces de alcanzar los 10.000 millones, 100.000 millones. Vamos a empezar a negociar sobre el nuevo objetivo financiero cuantificable que se revisará en 2025. Y la razón por la que esto es importante es porque no hay una base
para esa cifra de los 100.000 millones. Es una cifra que el presidente Obama y otros líderes defendieron y empezó a ser un punto importante para todos nosotros en lo que respectaba a contar con una cifra, con un objetivo para facilitar la acción climática. Por supuesto, tenemos que buscar formas innovadoras para generar más recursos, porque la financiación pública está reduciéndose y tenemos que implicar al sector privado. ¿Cómo incentivamos entonces a otros agentes para que desempeñen ese papel? Una vez dicho esto, lo que me gustaría recalcar es que las negociaciones son principalmente gubernamentales. Esa es la naturaleza del multilateralismo. Son negociaciones de gobierno a gobierno, a pesar de que a lo largo de los años se ha ido abriendo a agentes no estatales para que ellos también puedan participar, puedan acudir a las reuniones, pero la mayoría de las negociaciones se realizan entre gobiernos. Entonces, para que los jóvenes puedan generar un impacto, como mi compañera de Brasil ha indicado, ¿cómo podemos influir? ¿Cómo pueden influir los jóvenes? Hay que empezar desde los hogares, porque los países van ya con su opinión de país antes de llegar a la COP. Entonces hay que fomentar que la gente joven actúen como enlaces con sus puntos focales nacionales para que se impliquen en en los posicionamientos de sus gobiernos, en sus agendas, en lo que ellos quieren sacar de las reuniones. Para ello, ustedes tienen dos opciones. Pueden verse implicados como jóvenes en las delegaciones nacionales. Entonces, de esta forma podrán ir a las reuniones cerradas también. Esto quiere decir que pueden entender qué es lo que está sucediendo, pero también contribuir en el sentido de que van a formar parte de la delegación nacional y pueden hablar con el jefe de la delegación y decirles, esto podría ser interesante e importante para la juventud. Podemos tomar la palabra para decir algo al respecto. Otra alternativa es porque hay mucho énfasis en los agentes no estatales y ahora mismo la juventud cuenta con muchísimo espacio. Desde Sharm el Sheikh, por ejemplo, vemos una delegación completa de jóvenes y también se nos ha prometido que para la próxima COP28 la juventud y la infancia también estará incluida y que va a haber esfuerzos para que muchas delegaciones puedan acudir con gente joven. Pero ¿cuál es el mensaje que se está transmitiendo? ¿Cuál es el mensaje importante? ¿Qué mensaje tienen? ¿Con qué mensaje cuentan que quieren que se negocie? ¿Qué mensaje quieren transmitirle a sus delegados para que negocien, para que se tenga en cuenta cuando estén ya en la mesa de negociación? Entonces, es importante que entiendan cuál es el orden del día y que ustedes reflexionen sobre cómo puede la juventud aportar en ese orden del día y qué mensaje quieren transmitir al respecto. Después tienen que utilizar las distintas plataformas que tengan a su mano con las delegaciones. Muchas veces verán que les escuchan, pero también se les está animando para que formen esas coaliciones, como hablaba nuestra compañera de Brasil, porque así también contarán con una oportunidad durante la sesión plenaria, durante la sesión de apertura y durante las reuniones de los grupos de contacto para expresar su opinión y recalcar cuáles son las áreas clave que son importantes para la juventud y que serán importantes para tener en cuenta durante esa sesión. Por último, es también igualmente importante que la juventud se familiarice con el proceso, porque si no se toman el tiempo para entender, si no se exponen a cómo el proceso multilateral de la CMNUCC funciona, entonces se darán cuenta de que no van a poder alinearse y su acción de defensa
no va a calar tanto, porque los negociadores requieren mensajes precisos para saber si al final ese mensaje se vincula con los intereses del país o del grupo, porque muchas veces negociamos como país, pero también como grupo de África o como grupos con menos ingresos o como pequeños estados insulares, ¿no? Hay distintos grupos. Entonces es importante que, por un lado, entiendan en qué consiste el orden del día y la agenda, y luego también tienen que entender el proceso. Normalmente, las decisiones se toman a nivel de país antes de que los delegados se vayan a la COP. Antes de eso, ya van a tener sus reuniones donde preparan la posición del país. Entonces, la juventud necesita implicarse en el plano nacional para que muchas de sus cuestiones ya se vean cubiertas en el plano nacional y luego que esos mensajes se lleven a la COP. Pero si ya esperan a la COP, ya resulta muy complicado porque ya se han firmado los mensajes nacionales que se vayan a llevar a la COP. En el caso de África, una vez que los jefes de Estado, los ministros han firmado, resulta muy complicado cambiar esa posición ya en la COP, porque porque requiere que pidamos consejo a los ministros y a las delegaciones nacionales. Así que lo que me gustaría recalcar es que hay cada vez más espacio para los jóvenes y que me gustaría animar a los jóvenes para que adopten ese papel crítico de implicarse en el plano nacional, para que sean parte de las delegaciones nacionales. Para mí es un placer indicar que nuestra delegación cuenta con un programa de liderazgo y ahora mismo hemos formado más de 700 expertos africanos, entre los cuales se encuentra la juventud representada y a muchos de ellos los he visto en Bonn como parte de las relaciones nacionales. Y esto transmite un mensaje, una señal de que la formación también permite posicionar a la juventud para que puedan hablar en esos espacios. Desde que tuvimos la cumbre climática de África hace un par de meses, hemos tomado la decisión de contar con una formación para los jóvenes. Hemos seleccionado a esos jóvenes que van a ir a la Asamblea de la ONU para que puedan defender los mensajes de África. Me gustaría entonces recalcar ese aspecto, que la juventud ha sido identificada como un agente clave en el multilateralismo, que se les está dando el espacio para que se impliquen, pero que aún así ustedes tienen que apropiarse de ese espacio y reclamarlo, recalcar qué cuestiones de las negociaciones se aplican a ustedes. Y también tienen que estar dentro de la sala donde se producen las negociaciones, formando parte de las delegaciones nacionales. Y yo les puedo asegurar que ahora mismo hay un gran interés por la juventud y que seguro que sus gobiernos están deseando incluirles en las delegaciones nacionales. Muchas gracias. So much, Dr. Wamukoya. Muchísimas Very gracias. very insightful intakes for you. Muchísimas We'll have a gracias, open profesor for you all Omukoya, now. por su opinión. Or Tenemos una sección de preguntas y respuestas muy interesante so please, para usted. everybody that has a Ahora question todo el mundo, for cualquiera que Professor tenga Wamukoya, una pregunta para el profesor share Wamukoya, on the puede Menti. compartirla en el Menti. Perfect. Please share it on the Menti. Por favor, compartan las preguntas en el Because Menti. there's something that that's stuck in my mind. Hay algo que me viene a la mente, ¿no? You said that you have a Porque lot of potential ha dicho que hay muchísimo potencial change. para facilitar el cambio, However, we have seen that pero aún así we hemos have been visto going into the climate debate, especially in COP27, as you que mentioned. en la última COP But we want to know how can we take it to the se ha next visto level? esto, ¿no? So how Pero can, for queremos saber cómo example, podemos dar un paso national más. ¿Cómo podemos multiple facilitar so el cambio a nivel local? defining what is adaptation and global adaptation
porque os ha mencionado que es muy complicado definir qué es la adaptación y la mitigación. Pero cuando pensamos en el plano local, ¿cómo como jóvenes podemos avanzar una agenda, una definición concreta que transforme esa agenda local en una agenda nacional? ¿Tiene alguna recomendación, alguna sugerencia sobre cómo desde la juventud podemos conseguir ese cambio transformador positivo? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Basta con analizar muchas de las contribuciones determinadas a nivel nacional, especialmente por parte de los países en desarrollo, porque ahí veremos que se presta muchísima atención a la adaptación. Además, hay oportunidades para encontrar formas innovadoras de gestionar los retos que el cambio climático genera, ya sean sequías o inundaciones o cualquier otro fenómeno meteorológico extremo. Por lo tanto, lo que supone un reto para la juventud es poder encontrar ideas sobre cómo puedes solucionar un problema que sufre una comunidad local. De ahí, si se empieza a trabajar ahí, podrán empezar a encontrar las ideas, probarlas, que también, utilizando el conocimiento indígena, se puede ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona para analizar hasta qué punto la política climática permite facilitar esa innovación. Resulta inevitable ver que a lo mejor la política climática que está en marcha no es apropiada y eso puede permitir generar otra nueva que genere más innovación. Entonces, para mí es importante no esperar a que alguien haga algo, sino que nosotros tenemos que ser innovadores en cómo trabajamos con las comunidades y cómo identificamos soluciones locales. Tenemos que ver cómo podemos afrontar esos retos locales con la ciencia disponible, con el conocimiento indígena, de manera que generemos una nueva forma de afrontar la situación y hacer las cosas para producir un cambio de paradigma en el cambio local que luego se extrapole al plano nacional e incluso internacional. Tenemos muchísimos ejemplos de estudios de caso de distintos países donde ellos mismos nos han pedido que las enviamos a la CMNUCC y esto es importante porque así podemos compartir qué es lo que está haciendo nuestra gente para movilizar el apoyo, para apoyar a nuestras comunidades y trasladarlo a otros países. Así que sí, hay oportunidades. No hay que dejar que nos digan lo que tenemos que hacer. Hay que actuar, abordar los retos y buscar formas innovadoras para solucionarlos, utilizando la ciencia disponible y el conocimiento indígena. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctor Omukoya. Otra pregunta consiste en, desde su punto de vista, viniendo del sur global, yo también vengo del sur global, de América del Sur, donde afrontamos algunos retos en lo que respecta a adaptación, sobre todo financieros, medioambientales, sobre cómo se aplican y cómo se monitorizan las iniciativas. ¿Cuál sería el mejor mecanismo para conseguirlo? Especialmente aquellos que abordan los retos climáticos. ¿Cómo podemos evitar una mala adaptación? Pues sí, es muy importante. Hay dos aspectos. En primer lugar, tenemos que analizar cuáles son las actuaciones que se están planteando y ver hasta qué punto van a ofrecer los resultados esperados. Tenemos que ser capaces de monitorizar este proceso para ver si la política o la acción que se ha llevado a cabo, que se ha aplicado, están cumpliendo con las expectativas
y si están generando los resultados deseados. A menudo nos daremos cuenta de que cuando llevamos a cabo distintas ideas, muchas veces no dan los resultados que esperamos, pero al final vemos que las acciones y políticas que llevamos a cabo pueden ser que las comunidades y los pueblos las tomen bien, pero aún así hay que evitar que se generan consecuencias que no se habían previsto y que puedan llevar a la maladaptación. Para ello necesitamos gente que lo supervise. Otro aspecto importante en la maladaptación es que a la hora de diseñar el proyecto tenemos que tener en cuenta todos los aspectos posibles. Si nos centramos únicamente en el plano local y no nos centramos en el plano nacional, podemos contribuir a la adaptación, especialmente en países donde hay pueblos nómadas que se mueven de un país a otro, como puede ser en el Cuerno de África. Hay momentos concretos en esa zona en la que hay tribus que se mueven de un lugar a otro buscando pastos o recursos. Entonces, necesitamos contar con un marco robusto que nos permita contar con indicadores exactos. Necesitamos entonces indicadores que nos permitan monitorizar los resultados. Otro aspecto importante del sur global que hemos estado debatiendo en el plano internacional es el nivel de generar capacidades. En África estamos intentando generar equipos en los distintos países con los que podamos dialogar, porque muchas veces el reto con el que cuentan muchos compañeros es poder poner en el foco el raciocinio climático, contar con un ancla climática que nos guíe. Y muchas veces eso es todo un reto, porque no contamos con información base y como consecuencia resulta complicado enmarcar ese raciocinio climático. Entonces necesitamos poder aunar todas esas capacidades de nuestros gobiernos nacionales para evitar que se nos esté escapando algo, porque quizá luego eso genere que haya comunidades que no puedan aplicar las medidas o que no entiendan qué es lo que tienen que hacer o las acciones que les han indicado. Entonces, esa formación, el desarrollo de proyectos es importante para poder aprovechar al máximo ese raciocinio climático. Thank you very much, Dr. Wamukoya. We have here a question Gracias, doctor for Paloma Guamucoya. Costa. Hay una pregunta ahora planteada para Paloma Costa. Paloma, te están preguntando sobre tu experiencia. ¿Cuál sería la mejor manera de generar un impacto verdadero en una COP y luego a nivel local? How can you repeat? Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, claro. Te están preguntando lo siguiente sobre la base de tu experiencia como activista climática. ¿Cuál sería la mejor alternativa para generar un impacto verdadero en las COP y también a nivel local, gobiernos locales, gobiernos nacionales, etcétera? Thank you. Well, I think across the years we developed like Bueno, different creo strategies que hemos desarrollado ya from distintas laws estrategias, to ¿verdad? cities to courts. Pasamos I de want las to share calles a with las all COPs. Yo the soy, de hecho, reciprocal questions that we asked una de las last autoras, un week documento from legal the last para Brazilian pedirle al prime gobierno minister, and now brasileño we are starting que
nos representara más y pues ahora hemos empezado un procedimiento nacional para revisar nuestras políticas. Creo que el impacto en la calle también es significativo. Nosotros tomamos las calles con artistas, con gente de aquí, de Brasil, que era bastante conocida, y empezamos a pedir que ciertos proyectos de ley no fueran adoptados. Generamos un impacto entonces a nivel nacional, a nivel internacional también, y creo que el poder radica en la articulación y las comunidades, porque cuando representamos un grupo como la juventud en general, a través de una coalición, una organización que represente nuestra diversidad, el impacto va a ser mucho mayor al que generaríamos simplemente asistiendo a las reuniones, a las COP. Creo que tenemos que actuar a nivel comunitario. Espero que mi respuesta haya sido clara. Sí, 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 nos has brindado mucha información. Creo que muchas personas deben estar bastante contentas con las respuestas. Muy bien, tenemos que pasar ahora a la parte más triste de la sesión, el fin. Ya sé que muchos tendrán preguntas quizás, pero me gustaría ahora mencionar que en la próxima sesión dedicada a la agroindustria, vamos a hablar sobre temas muy importantes. Vamos a hablar sobre los pueblos originarios y el cambio climático. Les brindaremos, perdón, los nombres de los oradores en el transcurso de la semana. Va a ser una sesión muy, muy interesante. Y en segundo lugar, quisiera compartir con ustedes este juego interactivo bastante pequeño que vamos a publicar en nuestro próximo mensaje. Este juego se llama En-Road. Es un juego que nuestro equipo de gestión preparó para ustedes y nos permitirá, entender cómo funcionan las políticas en distintos sectores, como el sector energético, de transporte, agricultura, etcétera. Y nos demuestra cuán complejos son los retos a los que nos enfrentamos a nivel internacional, retos que nos impiden lograr nuestros objetivos en materia de emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, les invito a hacer una captura de pantalla, a probar este juego más adelante y así podrán ver a manera de juego cuál sería la política perfecta para sus países en materia de sostenibilidad. Quisiera recordarles también sobre el trabajo de nuestra alianza Terra Partnership. Es una alianza que nos brinda contenido adicional, por supuesto, contenido de gran ayuda. Quizás ya hayan recibido un correo electrónico sobre Terra, así que inscríbanse, por favor. Pueden registrarse con mucha facilidad y tendrán así acceso a el contenido de estas capacitaciones. Les invito a que se registren porque la plataforma estará disponible solo hasta octubre, hasta que concluya esta capacitación. Muy bien. También únanse a nuestro chat en Slack para que puedan interactuar con otros asistentes, para que puedan compartir ideas en el chat de Slack. Por favor, únanse a nuestro grupo y así podremos seguir dialogando. Y por último, pero no por ello menos importante, me gustaría agradecer a nuestros financiadores, a los contribuidores de esta iniciativa, a Net Zero, por supuesto, la Universidad de Oxford, el Fondo Van Hoyten y a nuestros aliados de Eco Interpreters que aseguran la interpretación que están oyendo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ellos por ayudarnos a que este proyecto sea una realidad. Muy bien, recuerden que tienen que llenar también el formulario de asistencia. Tendrán hasta el día 23 para llenar este formulario. El código QR se encuentra ahora en la pantalla, así como también el enlace. El enlace lo estamos colocando en el chat, así que por favor diríjanse cuando puedan al formulario para confirmar su asistencia, de modo que puedan recibir, perdón, se me fue la palabra, de modo que puedan recibir
no es un diploma, sino un documento. Me he olvidado el nombre, el término exacto, pero bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a nuestros oradores. Gracias a todos por su tiempo, por su compromiso y también gracias a los participantes que hoy se tomaron el tiempo de unirse a la reunión. Muchísimas gracias. Por favor, involúcrense a nivel comunitario, sigan generando redes entre ustedes y trabajemos todos de la mano a favor de la sostenibilidad, de modo que podamos forjarnos un mejor futuro. Gracias a todos. Pasen muy buenas noches y muchas gracias de verdad a todos.